Lo que vimos en la clase pasada fue algunos gráficos donde se veía la variación de mu con la temperatura y podíamos describir como una curva en el cual se veía que hay un punto en que se alcanza el mu máximo y que esa corresponde a la temperatura óptima de crecimiento del microorganismo. Es decir, recuerden que la velocidad de crecimiento, la tasa de crecimiento, es la variación de la biomasa por unidad de tiempo. Y en ese punto de la temperatura óptima es donde el microorganismo prolifera con mayor facilidad. Y que a temperaturas mayores comienza a disminuir hasta que llega un punto en que ya no hay crecimiento, y esos son los puntos en que hay una degradación de la célula. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a ocurrir daños en la membrana, en las proteínas, y finalmente una destrucción del microorganismo. En el área de microbiología de alimentos esto es súper importante utilizar la temperatura para eliminar microorganismos que pueden eventualmente o deteriorar el alimento o producir enfermedad. Y se ocupa en forma cotidiana en muchos procesos, en los procesos de conserva, en los procesos de pasteurización, en los procesos de autoclave, en los escaldados. Existen varios procesos industriales que aplican temperatura, cuyo objetivo puede ser directamente la eliminación de los microorganismos o no, pero contribuyen a esto. Y lo interesante es que tú puedes aplicar el conocimiento de la variación de la biomasa asociada a la temperatura para hacer cálculos y de esa manera poder estimar cuánto tiempo o a qué temperatura puedo tratar un microorganismo para eliminarlo. Recuerden que hay microorganismos que son más sensibles a las temperaturas que otros, y además de los microorganismos, tenemos los microorganismos que esporulan, por lo tanto tenemos microorganismos y esporas. Y las esporas, precisamente, su rol biológico es proteger el DNA de condiciones extremas, y por lo tanto son altamente resistentes a la temperatura. Y un tratamiento eficiente para eliminar esporas requiere mucho tiempo o mucha temperatura, ¿ya? O ambos, mucho tiempo a alta temperatura. Entonces, lo que vamos a ver ahora en esta clase en particular es la deducción de las fórmulas para poder aplicarlas después, y tres conceptos, que son la D, Z y F, ¿ya? Lo vamos a ir viendo ahora en las diapos, y deténganme en cualquier momento en que tengan dudas, porque yo sé que es un poco denso, pero en realidad, como les decía, son muy parecidas a las ecuaciones asociadas a crecimiento bacteriano. Entonces, lo que podemos ver es que la degradación o la concentración, en este caso, de células en el tiempo asociado a una temperatura en particular, una temperatura de peligro, una temperatura que daña al microorganismo, cumple una cinética de primer orden. ¿Ya? Esto es lo que podemos ver en esta curva. Y por lo tanto, su comportamiento está regido por esta fórmula en el que KD es la constante de degradación térmica, ¿ya? Si nosotros acomodamos esta ecuación y la linearizamos, lo que vamos a tener es algo que es muy parecido a lo que vieron con mu y con TG, ¿cierto? El logaritmo natural de n, o sea, de la biomasa en un punto X, es igual al logaritmo natural de la biomasa inicial, también va a depender de la biomasa inicial, menos KD por T. Menos KD porque la pendiente es negativa, o sea, esto va en caída. Mientras mayor es el tiempo, menor es la cantidad de biomasa, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Hasta ahora sí, ya. Estas dos ecuaciones son lo mismo, nada más que en una apliqué el logaritmo natural para linearizar, ¿ya? La otra está con Euler. Ya. La misma ecuación está acá, y al graficar, o sea, lo que se hace en esta ecuación es graficar la variación de la biomasa respecto a la biomasa inicial,
y el tiempo. Y lo que podemos ver es una linearización de la ecuación que antes vimos, o sea, de la curva que antes vimos, que era curva, ahora la vemos lineal, y lo que podemos observar es que la pendiente de esa curva es la constante de degradación, ¿ya? Otra cosa importante es que esta curva va a cambiar en función de la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura, la pendiente va a ser más inclinada, o sea, va a ser más paralelo al eje de la ordenada. Y mientras menor sea la temperatura, esta pendiente va a ser un poco más horizontal. Y esto es lo que se observa acá. Entonces la primera curva es a una temperatura mayor, aquí está la relación entre las tres temperaturas, y a la temperatura menor la curva es menos inclinada y por lo tanto la constante de degradación a esa temperatura es menor. Recuerden que no hemos hablado nada de la constante de degradación, solo es para entender cómo varía o cómo se describe el proceso de degradación térmica. Lo que estamos pensando aquí es que yo tengo un alimento o una superficie contaminada con una cierta cantidad de microorganismos, lo trato con una cierta temperatura y calculo el tiempo necesario para eliminar todos esos microorganismos o eliminar una parte de esos microorganismos, o le hago un tratamiento por un tiempo necesario y después yo puedo calcular cuántos microorganismos quedaron. Esos son los tipos de preguntas que podemos responder con esta fórmula, ¿ya? Ahora vamos a deducir el valor de D, que es el valor de tiempo decimal, ¿ya? Lo vamos a definir después, pero simplemente quiero que entiendan que partimos de la misma fórmula que vimos antes. En este caso no está linearizado, ¿ya? Lo que podemos ver aquí, entre este punto y este punto, lo que ocurrió es que se aplicó el logaritmo en base 10, ¿ya? Entonces, en esa situación, lo que ocurre es que tenemos esta fórmula de acá y el 2,3 se asocia con el Euler y tenemos una... Ay, el mouse está medio pegado. Tenemos una ecuación exponencial nuevamente, donde K es la constante de velocidad de la reacción, N el número de microorganismos viables luego del tratamiento, y T minúscula es el tiempo. El T está ahí, ya pegué la fórmula, por eso está un poco borrosa. Luego vamos a definir el concepto de D. El concepto de D es el tiempo, se mide en unidad de tiempo, necesario para reducir la población a la décima parte. O sea, si yo tengo 10 células, llegar a una. Si tengo 100, llegar a 10, etc. Es una proporción. Son valores que nos permiten después describir ciertos microorganismos. Entonces, si yo quiero bajar 10 veces la cantidad de microorganismos, puedo aplicar a la fórmula 2 ese concepto. N final es 1, y como la degradación térmica o D, el tiempo decimal, se refiere a una disminución de 10 veces, N inicial tiene que ser 10, una disminución de una unidad logarítmica de la cantidad de microorganismos. Bajo estos conceptos, tiempo va a ser D. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, pero, profe, ¿puede repetir lo último, lo de D? Sí, ya. D es el tiempo necesario para la disminución de la cantidad de células 10 veces. Ya. Entonces, si yo defino D como el tiempo para que la biomasa disminuya 10 veces, lo único que hice entre la primera columna y la segunda columna es aplicar esa definición a la fórmula. Es decir, si voy a disminuir 10 veces la cantidad de células, N sub 0, N inicial, la biomasa inicial, es 10 veces mayor a la N final. Y en ese concepto, en esa situación, T se convierte en D. ¿Ya? Porque Sí. es la definición de D. Entonces, lo único que hace a continuación es reemplazar estos conceptos en la fórmula 2. ¿Ya?
Aquí aplica el logaritmo para linearizar la ecuación, y 1 es la biomasa final, 10 es la biomasa inicial, y de esta manera queda lineal, queda menos K partido por 2,3, y en vez de tiempo es D porque ocupé estos valores para biomasa inicial y biomasa final, y por lo tanto me queda la ecuación 3, que es la definición de D en función de K, que es la constante de degradación térmica, ¿ya? Entonces yo puedo calcular la constante de degradación térmica si conozco el valor de D. Cuando uno va a un libro y habla de un microorganismo, va a encontrar el valor de D, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante este concepto. Si lo reemplazo en la ecuación 2, en esta ecuación de acá, acuérdense que esto es 2,3 partido por D, lo que obtengo es esto de acá. ¿Se entiende cómo se ocurre el proceso? A ver, en vez de K, aquí, en vez de K, ahí, qué bien, tenemos visita. En vez de K, pongo la ecuación esta. ¿Ya? Entonces me queda esta ecuación, la ecuación 4. Y ahora voy a tener que salir de acá. Entonces, si pasamos al acomodo siguiente, nada más para generar una ecuación más sencilla de digerir, vamos a tener, bueno, aquí está la definición, pero en realidad si tomamos la ecuación anterior, que está de acá, a ver, la voy a copiar, n es igual a n sub 0 por 10 elevado a menos t por d. Es lo mismo que está acá. ¿Cierto? ¿Se entiende? Lo único que se hizo fue despejar. ¿Alguien la puede anotar? A ver, la voy a anotar. Para que vean que en realidad es un despeje nada más. Ya, profe. N es igual a n sub 0 por 10 elevado a menos t partido por d. ¿Cierto? Ahí. Y aquí, si la anotamos, es igual a n es igual a n sub 0 por 10 elevado a menos t partido por d. Ya. La diferencia entre la ecuación que acabo de anotar y esta, ¿cuál es? Que la primera está despejada, ¿no? Simplemente despejé D. Claro, aquí D está en la potencia, por lo tanto aplico el logaritmo para bajarlo, y por eso me queda el logaritmo de n por n sub 0, y x, aquí lo definen, en este libro lo definen como x, pero en realidad es el tiempo, ¿ya? Que es ese tiempo de ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me permite esta ecuación? Me permite, sabiendo el tiempo decimal, o sea, el tiempo necesario para bajar 10 veces en la cantidad de biomasa a una temperatura muy particular, yo puedo calcular cuánta biomasa me va a quedar, sabiendo la biomasa inicial, si yo le pongo un tratamiento diferente a D. ¿Se entiende? Vamos a inventar una situación. Yo sé que el tiempo decimal de Staphylococcus aureus es